Hola, ¿qué tal, jóvenes? Soy el profesor Heriberto Atlas Huapan. Estamos en su clase de ESEM para el grupo del 501, quinto semestre. Vamos a tocar algunos temas nuevos, algunos temas que se tienen que ver. Estamos prácticamente eh, retomando las actividades después de 2 semanas, más aparte de las cuarentena que llevamos. Por lo tanto, necesito que me apoyen mucho en estas nueva modalidad en línea. Para esto, para las clases, voy a necesitar que siempre revisen los videos de YouTube, al igual que las actividades de Edmodo, como lo habían hecho. Por ahí ustedes ya tuvieron que haber tenido dos actividades en Edmodo, las cuales ya están entregadas. Los que no entregaron en tiempo y forma no se les va a poder volver a recibir. Durante todo este transcurso de que dure la emergencia sanitaria, voy a necesitar que ustedes revisen su libro de actividades y me acompañen en las lecturas que estaré dando, al igual el trabajo del aprendizaje. Es necesario dos actores principales, que sería el maestro y pues por su parte el alumno. Vamos entonces a adentrarnos a unos temas nuevos que tenemos que revisar para entender un poco más de la situación socioeconómica de México. Para esto vamos a ver varios modelos económicos que se han visto o se han implementado en México. Para esto vamos a ver que encontramos una concepción o el concepto del Estado benefactor, el modelo económico de sustitución de importaciones, el modelo económico de desarrollo estabilizador, el modelo económico de desarrollo compartido y el modelo económico de crecimiento económico acelerado. Estos temas se estarán tocando cada clase y créanme, o necesito que ante cualquier duda o aclaración me lo hagan saber. Para esto, muchachos, vamos a entender primero qué es un estado benefactor, pero al igual necesitamos saber o vamos a tratar de dividir estos modelos económicos en dos grandes partes. Una parte que sería en México antes de 1970 y otros que se implementaron del año de 1970 a 1982. Cabe destacar que este bloque examinaremos el modelo económico que ha tenido entonces nuestro país desde 1982 hasta el periodo del gobierno anterior, que era un sistema neoliberal. Como dijimos entonces, vamos a abordar primero la concepción de lo que es un estado benefactor. Vamos a entender, muchachos, que este estado benefactor al que me menciono, o el estado de bienestar, es aquel que según el gobierno tiene que echar de mano a administrar plenamente la economía del ciudadano, del Estado. Vamos a recordar nada más algo, que en el modelo clásico que ustedes tuvieron que haber leído anteriormente para contestar una actividad, mencionaba que el gobierno no debería de intervenir en la economía de un país debido a la mala administración que pudiera tener este. ¿Por qué? Porque podría crear muchos problemas el que el gobierno pues controlara toda una economía como tal. Actualmente la mayoría de los países nos regimos por algo que se llama oferta y demanda. Quien escuche o se familiarice con este término habla acerca de si los productos son muy demandados, entonces esos productos van a ser caros. Al igual, si un trabajo es muy demandado, entonces el salario va a ser más alto. Es así como la economía se mueve en muchos países. El estado benefactor o de bienestar menciona todo lo contrario.
menciona que el gobierno debe de ayudar a la economía de la sociedad, una vez que probablemente tengan problemas económicos, entonces podría el gobierno ayudarlos y de esta manera salir más adelante, cosa que el modelo clásico no puede, no se desarrolla tan rápido debido a la oferta y demanda. Pero vamos a ver que por aquí el señor John Maynard fue aquel que postuló esta tesis económica, la del estado de bienestar. Él mencionaba que la oferta y demanda pues no podía corregir los grandes problemas económicos que había en el mundo. Por lo tanto, menciona que el Estado es aquel que debe de sacar adelante la economía. Vamos a recordar que esta tesis fue hecha debido a situaciones que pasan en el mundo. Vamos a recordar una anécdota, un acontecimiento muy importante, el cual hay una gran depresión en Estados Unidos y en el mundo, que ocasionó mucha hambre, desempleo y pobreza, al igual que muchos otros problemas económicos, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Es por eso que mencionaba que el Estado debía intervenir cuando una sociedad tuviera problemas. De hecho, estas ideas que se tiene esta tesis se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para poder sacar a la sociedad de la pobreza que se tenía en aquellas épocas. Vamos también a ver unos puntos muy importantes de las características de un estado de bienestar, como es la expansión progresiva de los servicios públicos, que son las escuelas, viviendas y servicios médicos. Y constantemente el Estado debería de comenzar a expandir estos servicios para el bienestar de toda la ciudadanía. Menciona también el establecimiento de que los pagos de los impuestos se determinarían según el monto de ingreso, es decir, pagan más los que ganan más. Hay otro punto: creación de instituciones y mecanismos que permiten la igualdad entre empleados y patrones, reduciendo la inferioridad de los primeros frente a los segundos. Estas instituciones iba a crear o iba a permitir que esas desigualdades que habría entre los empleados. También menciona por ahí tenencias de una política tendiente hacia el empleo pleno, es decir, que todos tuviesen un trabajo. Al igual menciona otorgamiento de pensiones para los trabajadores que se jubilen en una edad avanzada, la implantación de una política de distribución de riquezas que proporcione un ingreso mínimo a todos los ciudadanos. Esta política era prácticamente dar un poco de los ingresos que se tenían o que pudiera de un negocio que tuviera el gobierno hacia cada uno de los ciudadanos. Menciona también por ahí la protección de la salud de todos los ciudadanos de forma universal y gratuita, la provisión de vivienda digna, empleo y servicios educativos, así como el proteccionismo y control de la economía a través de reglas globales, como control de precios. Los controles de precios, el gobierno iba a poner un tope para que no subiera o no bajara algunos recursos que eran necesarios. Un ejemplo podría ser como el costo del huevo, que hoy en día, por ejemplo, se elevó mucho y de alguna manera el gobierno pone un tope, el cual no se puede vender más de este. Sin embargo, no muchas veces se puede controlar esto. Regulación de salarios mínimos y de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Vamos a recordar que anteriormente México no tenía un salario mínimo. La mayoría trabajaba hasta por más de 12 horas al día, 15 horas, y eso hacía que la gente tuviera una condición de vida muy desgastante.
en su trabajo. Al igual se ponen reglas de higiene y seguridad, negociación colectiva de los contratos de trabajo a partir de aceptación de los sindicatos. Aparecen los sindicatos, los cuales son estas organizaciones que apoyan o que ayudan a que el empleo, el trabajador tenga beneficios o bastantes prestaciones por su trabajo. Al igual mencionaba también una economía mixta, es decir, conformado tanto del sector público como el privado. No todo el gobierno iba a hacerlo, sino también permitía que el sector privado apoyara la economía de los ciudadanos. Ahora bien, todo esto responde a un modelo económico de tipo mixto. Tanto de derechas como izquierdas estaban en contra de este tipo de modelo económico. Muchos de ellos, de los derechos, de la derecha, que así le llaman, afirmaban que el modelo clásico era el que debía de haber en México. Afirman que el Estado no debe de intervenir en la economía porque era un pésimo administrador. Y del lado sostienen también que en México hay pruebas de fracaso de este tipo de modelo, como las vividas al final del modelo de desarrollo compartido y del modelo del crecimiento económico acelerado, que lo miraremos también un poco más adelante y a profundidad. Los políticos de izquierda están también en desacuerdo en este estado de bienestar porque argumentaban que solo se trataba de un capitalismo disfrazado que no resolvía de fondo los problemas sociales y económicos de las naciones y propone en su lugar un estado socialista que plenamente con una economía planeadamente exclusivamente por el gobierno. Vamos a ver, muchachos, también que por aquí vamos a ver que los partidos políticos que existen en México se dividen en tres corrientes ideológicas. El Partido Acción Nacional, el PAN, que era un partido de derecha a favor de una economía de mercado, y el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, que nacen como un partido de centro, es decir, a favor de una economía mixta. Pero vamos a ver que hay un partido, el Partido de la Revolución Democrática, que nace como de izquierda y está a favor de una economía planeada desde el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un Estado socialista prácticamente. Al igual, vamos a ver que también hace un partido, el Partido de la Revolución Democrática, que también hace como un partido de izquierda. Lo que ellos mencionaban era tener una economía planeada también desde el gobierno. Sin embargo, dadas sus recientes alianzas durante el transcurso de estos tiempos, cambia nuevamente este tipo de ideología o su ideología. En la práctica ya se convirtió en un partido derechista más que izquierda. Vemos por ahí un nuevo movimiento, actualmente el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que nace y sigue siendo hasta la fecha un partido de izquierda, aunque prácticamente se tenga que hacer hacia el centro por características propias del país. En la actualidad no hay partidos políticos en México que verdaderamente representen una ideología de centro, vamos a decir, lo que no tenga ningún tipo de ideología tanto como Estado benefactor como tampoco de un Estado prácticamente socialista o un bienestar hecho, una economía hecha para el Estado. Para esto, muchachos, este tema es un poco corto. Lo traté de resumir dando lectura a este.
Vamos a tratar, muchachos, que ustedes sigan o vuelvan a darle lectura a y me hagan sus comentarios en una asignación que voy a subir por Edmodo. Vamos a tratar de dejar un poco más claro este tema y los nuevos modelos que vienen después del Estado benefactor para entender, como les habíamos mencionado, realmente cómo el país ha cambiado o por qué el tipo de economía que tenemos hoy en día. Déjenme sus comentarios por mensajes. Cualquier duda o aclaración, estoy dispuesto a resolverlas. Muchas gracias, muchachos. Sería todo.